MACD. ¿De verdad sabes utilizar bien este indicador? Bueno, déjame compartir contigo el que creo que es uno de los análisis, uno de los estudios más completos que hay sobre este indicador y que puedes encontrar ahora mismo por internet. En este vídeo, como siempre, te lo cuento. ¿Quién no ha escuchado hablar o quién ha utilizado alguna vez para hacer trading el MACD? Bueno, desde luego yo creo que todos al hacer trading uno de los primeros indicadores que nos llama más la atención después de las medias móviles pues es sin duda el MACD. Mucho cuidado porque ya sabemos que muchos indicadores no quiere decir ni mucho menos mejor operativa, por tanto hay que intentar utilizar aquellos que de verdad pues primero pues se ajusten a nuestra forma de operar y segundo de verdad nos den una información interesante. El MACD desde luego aglutina lo mejor del mundo de los indicadores, del mundo podríamos decir de los osciladores y por supuesto también del mundo del momentum y del mundo de pues los cambios de tendencia. Desde luego este indicador es una auténtica joya para aquellos que pues lo utilizan y bueno, para aquellos que no utilizamos tanto los indicadores tenemos que decir que por supuesto el MACD pues nos ayuda a leer el mercado pues de una forma interesante. Antes de nada, si tuviéramos que definir el MACD como vemos en pantalla, me gustaría antes de nada pues decirte que este estudio del MACD pues lo realizó Sentiment Trader, uno de sus autores. Ya sabes que Sentiment Trader pues es a nivel internacional una referencia en el análisis de datos, lo que tiene que ver en el mercado, especialmente el estadounidense. Y bueno, nos muestran de vez en cuando algunos análisis que nos ayudan a entender la potencia o no tanto de algunos indicadores, algunos índices y algunas formas de leer el mercado que pudieran sernos realmente útiles. Si tuviéramos que hacer una definición del MACD, como puedes ver en pantalla en ese estudio que ellos hicieron, el indicador MACD es un indicador de momentum que analiza la fortaleza del mercado. Y en este artículo pues vamos a intentar ver qué es el MACD, cómo se calcula, cómo usan los traders este indicador y bueno, algunos datos que creo que pueden sernos realmente interesantes. Antes de nada, ¿qué es el MACD? Bueno, pues el MACD es la abreviatura de divergencia y convergencia de promedio móvil y fue desarrollado allá por los años 70 por un autor que ha pues traído pues multitud de estudios del mercado y de una forma pues muy reputada, como es el mismísimo Gerard Appel en la década de los 70. Este indicador lo que nos muestra es precisamente la combinación de dos medias o dos promedios móviles que nos ayudan a identificar qué tan fuerte o no es el impulso del mercado. Te voy a enseñar varias formas de poder utilizar este indicador, algunas de ellas quizá no tan conocidas, pero antes de nada, como bien te decía, la definición del MACD nos muestra precisamente que el uso de las medias móviles es una pues variable de peso en este indicador. Básicamente, como ves el indicador en pantalla, lo puedes ver en cualquier plataforma de trading. Si quieres, mientras ves este vídeo, pues puedes utilizarlo en tu plataforma. Ves que tenemos ahí como tres combinaciones o tres formas que nos muestran de que esté combinado este indicador. En primer lugar, tenemos la línea MACD, que como puedes ver en pantalla, pues vemos ahí pues que sería la línea azul en esta gráfica. Vemos que la línea MACD es un promedio móvil exponencial de 12 días menos el promedio móvil exponencial de 26 días de mercado. Y ves que, bueno, pues nos deja ahí una combinación como una media móvil, pues que está aplicada en la parte inferior del gráfico. Luego tenemos la línea Signal, que es el promedio móvil exponencial de 9 días de la línea MACD, de tal forma que nos muestra pues un periodo de datos, en este caso, pues suavizado. Ves que lo que nos muestra es precisamente lo que sería una línea corta que nos ayuda a entender pues si el mercado está en este caso subiendo o bajando, buscando los cruces. Te voy a mostrar ahora cómo hacerlo. Y luego por otra parte tenemos el histograma MACD, que ves que viene en forma de barras verticales y que nos muestra precisamente lo que es la distancia de la línea del MACD menos la línea Signal. Y ves que cuando se cruzan estas, pues pasa de 0 para un lado o para arriba. Y conforme se van ampliando esta distancia entre las medias móviles, pues este histograma se va modificando. Fíjate porque esto precisamente nos va a dar la clave para poder entender algunas operativas y una de las formas de utilizar este indicador. Así que entendiendo un poco los elementos, los ingredientes de este indicador, ves que en esencia la línea MACD nos muestra cuán fuerte es la tendencia. Obviamente, cuanto más fuerte sea la tendencia, pues más se van a alejar las medias de 12 y 26
RSI y la línea MACD lo va a reflejar. Por otra parte tenemos la línea Signal, que nos muestra pues el periodo o el promedio suavizado de la línea MACD con un periodo de 9 periodos, y luego tenemos lo que sería el histograma MACD, que es la diferencia entre ambas medias. Fíjate que interesante, porque nos ayuda a poder entender muy bien el contexto, y como podemos ver en pantalla, ves que cuando ahora se cruza la línea MACD al alza y va por encima de lo que sería la línea Signal, pues ves que en este caso la tendencia es alcista. Y al revés, cuando ves que ahora se cruza la baja, la línea MACD con la línea Signal, podríamos decir que tenemos una tendencia bajista. Ves que el histograma se va modificando y, bueno, lo que nos va marcando, como te decía antes, son los cruces entre ambas medias, y nos ayuda a entender pues cuando estas están a punto de cruzarse, cuando su diferencia entre ambas es más grande o menos. Así que, visto esto, ya tenemos precisamente todos los ingredientes para poder utilizar de verdad, no como se utiliza muchas veces el MACD, pues de una forma útil. Bueno, ¿y cómo utilizan los traders el MACD de una forma que pueda ser especialmente útil cuando operamos? Bueno, fíjate que lo podemos diversificar o podemos dividir pues la forma de utilizar el MACD en 4 formas. En primer lugar, la forma sencilla es comprar y vender en los cruces del MACD. Si es que esto fuera un sistema de trading, pues bueno, ahí tendríamos uno con muchísimos matices, mucho cuidado de intentar operar solamente teniendo en cuenta una señal de un determinado indicador. En segundo lugar, pues buscando las divergencias del MACD, en el que vamos a intentar pues ver pues los puntos de inflexión del mercado. Por eso te decía antes que el MACD nos muestra pues quizá lo mejor de los indicadores de momentum, porque nos ayuda a ver cuando una tendencia es fuerte, pero por otra parte también nos ayuda a entender como un oscilador. Ya sabes, un oscilador normalmente podríamos decir un cálculo matemático que va ligado normalmente al precio, está situado en la parte inferior del gráfico y nos muestra pues un oscilador que precisamente se mueve entre una línea normalmente 0 y acotado entre dos rangos. El MACD no es exactamente igual, por eso lo metemos dentro de la clasificación de los indicadores, pero sí es verdad que, al igual que un oscilador que nos muestra normalmente cuando hay una sobrecompra fuerte, una sobreventa, como por ejemplo un RSI, el MACD, cuando vemos divergencias, también nos podría mostrar exactamente lo mismo. Luego, por otra parte, y es una lectura normalmente menos seguida por los traders, vemos que se buscan también lecturas extremas en el MACD para poder ver una previsión de giro en el mercado. Hablamos de la divergencia, o mejor dicho, de las lecturas extremas entre lo que es el MACD. Te voy a mostrar luego cómo hacerlo, especialmente con el histograma. Y luego, y una realmente útil, si es que pues quieres operar pues normalmente utilizando un enfoque tendencial, un enfoque de momentum, es utilizar el MACD como filtro para poder saber cuándo una tendencia es alcista y cuándo una tendencia es bajista. Pues vamos allá. ¿Cuál es la primera forma de utilizar el MACD? Pues como te decía antes, utilizando los cruces precisamente de este indicador. ¿Cuándo podríamos comprar? Pues cuando la línea MACD cruza al alza la línea Signal. Es decir, si nos fijamos en el histograma, cuando el histograma pase de negativo pase a positivo y pase por el nivel E0. Exactamente lo contrario cuando ahora vemos la situación inversa, y ahora cuando vemos que la línea MACD cruza por debajo la línea Signal, pues vemos ahora que el histograma se convierte pues en negativo, pasa por debajo de 0, se cruzaría ahí una operación de venta. Como puedes ver en pantalla, y obviamente en este estudio y en cualquier otro, sabes que vamos a intentar ver siempre o vamos a encontrar los ejemplos más bonitos que se puedan encontrar, así que mucho cuidado con esto, porque como te digo siempre, para poder explicar cualquier barbaridad te puedo mostrar cualquier ejemplo. No es el caso de Sentiment Trader ni mucho menos, pero es cierto que mucho cuidado con intentar ver o confiar en un sistema simplemente porque nos muestra un ejemplo aislado. Como podéis ver en pantalla, en la parte inferior, en lo que es la figura 3, en la columna de la izquierda, en la primera gráfica, vemos precisamente que se está produciendo un cruce de la línea MACD por encima de la línea Signal. Y ves que coincide, como no podía ser de otra forma, porque es para lo que está calculado, el histograma pasa de negativo a positivo. Esto normalmente podría generar una señal de compra. Lo contrario pasa precisamente en la figura 4, cuando vemos ahora que el MACD pues ahora cruza por debajo de la que es la línea Signal y vemos que, pues en este caso el histograma pasa a negativo, justamente como está marcado en esa señal. Eso sería, pues de una forma muy sencilla, pues normalmente cómo se utiliza el MACD.
Antes de nada, como bien te digo siempre, cuando queremos crear un sistema, lo mejor es entender bien el contexto en el que nos estamos moviendo. Entiende bien esto. Es decir, vemos que, por ejemplo, en una temporalidad más amplia, imagínate que vemos pues cómo el MACD está subiendo, o vemos que la tendencia es alcista por cualquier otro indicador que estemos utilizando. Bueno, en periodos temporales más bajos, ahora sí quizá podamos hacer un poquito más de caso a ese tipo de señales, pero ten mucho cuidado porque quizás estemos en medio de una tendencia bajista completamente explosiva y veamos ahora un cruce al alza del MACD, pues mucho cuidado, no queremos ir en contra de la tendencia. Simplemente un pequeño tip por si acaso lo quieres tener en cuenta. La segunda forma de utilizar el MACD es buscando divergencias para poder buscar precisamente los giros del mercado. ¿Qué es una divergencia? Bueno, una divergencia es cuando el movimiento del indicador que estamos siguiendo o del oscilador ahora diverge o se diferencia o no acompaña a lo que el precio sí está haciendo. Por ejemplo, si estamos viendo que un mercado está subiendo, lo que querríamos buscar siempre es que el indicador acompaña el movimiento del precio, de tal forma que ahora vemos un movimiento alcista. Pero por el contrario, si ahora vemos que el mercado está pues subiendo, pero el indicador o el oscilador en el que nosotros confiamos, sea este o sea cualquier otro, si es que hubiera algún indicador o algún índice que sea completamente fiable, pero si vemos que el precio sube y el indicador va en dirección contraria, empezaríamos a dudar de la tendencia establecida. Fíjate que esto es precisamente lo que vemos en pantalla. Cuando ahora vemos que, por ejemplo, el precio está subiendo, haciendo mínimos ascendentes, que es como definimos una tendencia alcista, pero ahora vemos que la línea MACD no alcanza nuevos máximos y ahora indica que el mercado, pues que este indicador, pues que se ha quedado paralizado, mucho cuidado porque podríamos estar, para aquellos que están siguiendo el MACD, ante pues una pausa cuanto menos del mercado y a lo sumo podríamos ver una caída fuerte del mismo. Así que como ves en pantalla, y no podría ser de otra forma, un ejemplo precioso que nos muestra pues una caída del mercado. En este caso el S&P 500 en el año 2019. Y lo contrario pasa exactamente igual cuando tenemos una divergencia que llamamos alcista. Vemos que el mercado está cayendo, haciendo máximos descendentes. Recuerda, la línea de tendencia se traza por la parte superior y ahora vemos que el precio sigue cayendo, máximos descendentes, pero ahora vemos que el MACD llega a un punto en que hace un mínimo y un mínimo por encima de lo que hizo el mínimo anterior, marcando en este caso una divergencia alcista. ¿Qué podríamos estar esperando? Bueno, pues como no podría ser de otra forma, una pausa en el precio o por lo menos un rebote más o menos sostenido. Aquí en este caso, pues otro ejemplo precioso que nos muestra el euro dólar en el año 2016. Esa es una forma muy sencilla de buscar divergencias. ¿Cómo podemos potenciar pues la búsqueda de divergencias? Pues en este caso, buscando siempre cuando haya caídas que estén a favor de lo que es la tendencia establecida. Ya sabes, pues según la definición de mercado, pues vemos tendencias a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Si ves que en una tendencia, por ejemplo, a largo plazo, ves una caída del precio y ahora ves que se produce una divergencia alcista, pues en este caso podemos entender que esa divergencia tiene bastante más potencia que si vemos una tendencia a largo plazo bajista y ahora a medio plazo vemos una divergencia alcista. Bueno, en contra de la tendencia establecida, con toda probabilidad, pues el mercado nos va a barrer. Eso no lo queremos nunca. Tercera forma de utilizar el MACD, intentando utilizar lo que son las lecturas extremas, en este caso del histograma MACD. Como bien te decía, como muchos indicadores de impulso, podemos intentar pues utilizar lo que son las lecturas extremas para poder estar esperando pues un giro del mercado. ¿Ves que te decía antes que lo que es el histograma MACD lo que nos muestra es la diferencia entre la línea Signal y la línea MACD, de tal forma que ya sabes, cuando se produce un giro, pues vemos el meneo para arriba o para abajo alrededor de la línea 0. Fíjate que antes precisamente de que se produzca este giro, normalmente el histograma MACD nos va a estar dando pistas de que esto puede estar a punto de suceder. Como puedes ver en la figura 7, no podría ser de otra forma, vemos ahí cómo efectivamente las medias, en este caso la línea Signal y MACD, están separadas, pero ojo porque ves cómo el histograma empieza a dar pues síntomas, podríamos decir, si es que fuera una persona, de cansancio, de agotamiento, que a veces humanizamos los indicadores y los índices y casi no falta hablar con ellos. Y ves que efectivamente, como no puede ser de otra forma, pero es verdad, lo puedes utilizar y verlo en cualquier gráfico, ves que cuando empezamos a ver una lectura extrema y el histograma empieza a girarse, una figura de vuelta, en este caso, pues del precio, tiene mucha más potencia que si se hubiera producido
sin haberse dado esta, aunque obviamente cuando hay una desaceleración del precio vamos a estar viendo normalmente una lectura extrema, ¿vale? Así que bueno, que tengas en cuenta pues esto que nos puede ayudar tanto en su vertiente bajista, es decir, vemos una lectura extrema alcista y el precio empieza a girar, y vemos ahora exactamente igual, pues como el precio después de caer de una manera muy fuerte, vemos ahí que se produce pues un giro. Así que bueno, ves que nos puede ayudar precisamente para intentar utilizar pues el MACD con las lecturas extremas. Esta sería la tercera forma, pero déjame que te cuento una cuarta. ¿Cuál es la forma de utilizar el MACD para ti, que no utilizas indicadores normalmente y no crees en ellos, ni la divergencia, ni los movimientos que nos confían los indicadores? Pues utilizando el MACD como filtro de tendencia. Al final una media móvil lo que nos está mostrando es que el precio está subiendo o bajando. No hace falta ver una media móvil para poder ver esto, pero bueno, como nos suaviza el precio, ya sabes cómo se calculan las medias móviles. Es una media simple, tomamos los 10 últimos periodos, es una media móvil de 10 y ahora, pues después de ver la cotización, se divide entre 10 y nos va dando pues ese dato suavizado que más lejos de estar moviéndose como lo hace el precio, se queda de una forma pues mucho más pausada. El MACD, recuerda que utiliza en su combinación las líneas móviles, las medias móviles, y nos puede ayudar precisamente a esto. ¿Cómo podemos utilizar el MACD entonces para poder filtrar tendencias? Como puedes ver en pantalla, Sentiment Trader lo que nos está mostrando es identificar el marco de tiempo en el que está buscando operaciones, gráfico de una hora, de un día, de una semana, y ahora usar el marco de tiempo más amplio en el que ahora vamos a calcular el MACD para poder ver si la tendencia es alcista o bajista según este indicador. En este caso, por ejemplo, si el histograma del MACD es positivo, buscamos operaciones únicamente en el lado largo. Si el histograma del MACD es negativo, buscamos operaciones únicamente en el lado corto. Es decir, imagínate que quieres operar en 5 minutos. ¿Qué sería lo útil utilizando este enfoque? Vemos el MACD en un gráfico horario y ahora vemos qué hace. Está el MACD indicando pues un movimiento alcista, con en este caso el histograma alcista, y vemos obviamente como el cruce es alcista, vemos que está marcando ese movimiento que indica hacia arriba. Bueno, pues únicamente en un gráfico de 15, de 5 vamos a buscar operaciones alcistas. Esto exactamente igual podría pasar con cualquier marco temporal. Estas serían las 4 formas de utilizar el MACD pues que nos ha presentado Sentiment Trader. Bueno, ¿qué es lo realmente interesante de este estudio que hace Sentiment Trader? Pues obviamente los datos. Podemos explicar cantidad de teoría, pero sin datos, mucho cuidado porque no sirve de nada. Entonces, bueno, te muestro algunos datos que nos muestra Sentiment Trader en relación a este uso del MACD que ellos pues realizan y nos explican pues para poder utilizarlo. Fíjate, por ejemplo, que decíamos que la primera forma de utilizar el MACD es mediante la estrategia de comprar y vender en los cruces del MACD, en el que vemos ahora cómo pues ahora sube o baja y se produce un cruce alcista o bajista, o en este caso, como vemos el histograma por encima de 0 o por debajo de 0, ya sabes lo que significa el histograma. Bueno, fíjate que como vemos en pantalla, por ejemplo en la figura 14, Sentiment Trader nos muestra el uso, o mejor dicho, los resultados que tendría haber realizado la estrategia simple sin ningún tipo de filtro sobre el SP500. Ojo, porque ya sabemos que el SP500, la renta variable, tiene un sesgo completamente alcista, con lo cual históricamente cualquier señal alcista va a tener mejor resultado que una señal bajista. Así que mucho cuidado con intentar aplicar este mismo filtro a cualquier activo. Fíjate que como vemos ahí en pantalla, vemos que por ejemplo, vemos ahí lo que sería comprar y mantener con la línea azul, vemos ahí solamente estrategias largas ahí con lo que sería la señal, podemos decir, la gráfica naranja, y vemos ahí con la gráfica verde solamente las señales bajistas. Bueno, ¿cuáles hubieran sido los resultados precisamente de comprar cuando se produce un cruce alcista en el MACD? Bueno, pues como ves, hubieran producido mejores resultados que simplemente la estrategia de comprar y mantener esto en un gráfico diario. Claro, ¿y si hubiéramos hecho caso a las señales de solamente vender? Bueno, pues como ves en pantalla, ves que el precio, salvo cuando vemos obviamente mercados bajistas, pues normalmente se queda o bien en un rango lateral o bien produce pérdidas. Así que mucho cuidado con entender que esto lo podemos aplicar a cualquier activo. Fíjate, por ejemplo, en el caso del activo, vemos ahí pues una estrategia completamente diferente, o mejor dicho, los resultados, ¿no? Vemos ahí en el caso del oro, vemos ahí exactamente igual, nos produce un mejor movimiento o mejores resultados cuando vemos un cruce alcista que cuando vemos un cruce bajista, a diferencia de lo que sería comprar y mantener. Obviamente el oro, hasta el momento de hacer este estudio, tenía un sesgo completamente alcista. Pero fíjate, por ejemplo, que en otros activos, como por ejemplo el índice de dólar estadounidense, vemos que los resultados no son tan positivos, aunque es verdad que es mejor que comprar y mantener. De tal forma que, bueno, podríamos decir
de alguna forma que la estrategia del cruce de alcista o bajista pues puede dar mejores o peores resultados en función del activo que estemos operando, pero como base podría ser quizá un primer inicio para poder empezar a crear una estrategia de trading rentable según estamos viendo en estos datos. Bueno, ¿qué datos nos muestra Sentiment Trader cuando se producen lecturas extremas en el histograma del MACD? Bueno, para poder analizar esto, Sentiment Trader lo que hizo fue calcular el 5% superior o 5% inferior de la lectura de lo que había hecho el MACD, en este caso el histograma, en determinados activos. Por ejemplo, después de más de 1100 casos, en el caso del SP500, después de ver cómo el histograma MACD obtuvo el 5% superior de las lecturas, intenta analizar lo que hace el SP500 a continuación, a una semana, a 2 semanas, a un mes, a 2 meses. Y como puedes ver, en este caso, después de lecturas extremas, es interesante ver pues cómo se producen pues resultados positivos. En el caso de ver la situación contraria, ver que el histograma MACD estaba en el 5% inferior de las lecturas, ves que el SP500 exactamente igual también nos muestra pues resultados positivos. Así que bueno, fíjate que podría ser también interesante empezar a analizar cuando el histograma MACD empieza a hacer pues, lecturas extremas. Normalmente el MACD viene con una configuración básica, una configuración estándar. Sentiment Trader nos muestra también algunos estudios para intentar optimizar lo que es la configuración estándar. No obstante, el aviso es serio. Mucho cuidado con intentar sobreoptimizar el indicador porque es verdad que varía significativamente los resultados en función de el marco temporal y el activo. Bueno, como bien nos dice en las conclusiones finales de este estudio, la diferencia entre una buena configuración y una mala configuración no es muy grande, de tal forma que hay que ver si de verdad nos merece la pena cambiar y estar optimizando y sobreoptimizando pues las lecturas del MACD. Espero que te haya servido este artículo. Como siempre te digo, muchas gracias por darle like, muchas gracias por seguirnos y te espero en el siguiente vídeo. Buen trading.